Bueno, para comenzar, nos gustaría básicamente tres componentes tratar de aclarar, al menos cuando nosotros digamos campesino indígena, que estamos diciendo, cuando digamos el territorio, los territorios que estamos diciendo, y cuando digamos los conflictos y la conflictividad que estamos diciendo. A esto le vamos a poner un pequeño marco legal, que es lo que hoy se legisla sobre estas cuestiones que tienen que ver con los territorios, con quienes habitan esos territorios, y lo vamos a apoyar todo esto sobre un escenario, sobre un espacio que llamamos territorio, y que es donde están los distintos actores que se desenvuelven en lo que podemos llamar un escenario de poder. Dos cosas a tener en cuenta. La primera es que cuando nombramos el término poder, no lo ponemos en sus aspectos más negativos, como abuso de poder, sino como los actores que van interviniendo ahí a partir de distintas estrategias y de distintas formas de articulación, van construyendo, van administrando esos poderes y van haciendo una intervención en esos territorios. Entonces, cuando usamos la palabra poder, al menos no la usamos de las cuestiones más, de su aspecto más negativo. Y la otra cuestión que tiene que ver con dos valores que orientan la mirada, al menos de lo que vamos a compartir. Uno que tiene que ver con lo que es la calidad de vida, como un valor. Esta calidad de vida que hoy está expresado en muchas políticas públicas, en algunos derechos, en los sectores políticos, muchos actores sociales, ya prácticamente es un término que se socializó y que creemos importante retomarlo como un valor a todo lo que haga la calidad de vida. Y la otra cuestión es justamente esa calidad de vida, cómo se proyecta en el tiempo, cómo se reproduce, que es lo que en algunos lugares le pusieron el nombre de la sustentabilidad, aquellas cosas que se puedan proyectar en el tiempo. Y a esto le vamos a poner qué tratamiento estamos haciendo los distintos actores sociales de la calidad de vida en los territorios y de esa sustentabilidad en los territorios. Bueno, entramos al primer bloquecito, que sería esto de, a ver, cuando decimos campesinos indígenas, ¿qué estamos diciendo? Si lo queremos definir, esto no tiene una definición precisa. Los originarios en los territorios, campesinos indígenas, esto fue una construcción humana que se fue dando en el tiempo, en un largo tiempo, en un largo proceso histórico, y que es continuo, y que llega hasta nuestros días, y que, bueno, ahora estamos en este momento de ver cómo va a ser esa reproducción hacia el futuro del campesinado y los pueblos indígenas. Este proceso histórico se dio y se sigue dando en un fuerte relacionamiento e interacción, por lo menos en tres componentes claves. Uno que fue la relación con el medio ambiente natural, con la naturaleza. Ese relacionamiento que estos indígenas y campesinos, como originarios en los territorios, fueron teniendo en función de lo que necesitaban de esa naturaleza. La otra cuestión fue justamente la producción de aquellos componentes que hacían a la vida de quienes ocupaban esos territorios. Cómo abastecerse de alimento, cómo abastecerse de vivienda, cómo abastecerse de salud. Y que en esa forma de entender el territorio, de entender la naturaleza, de intervenir en esa naturaleza, fueron desarrollando esas formas, se fueron construyendo y definiendo como esas culturas que fueron haciendo que los pueblos, que esos clanes humanos que se fueron constituyendo como pueblos, iban construyendo esa cultura que era como el cascarón que le permitía intervenir en los territorios y hacer una reproducción de esos territorios.
Entonces, cuando decimos campesinados, estamos campesinos, indígenas en los territorios, estamos hablando de sujetos históricos. Para comprender el territorio de estos sujetos históricos, realmente es necesario comprenderlos desde estos procesos socioterritoriales que se fueron generando en el tiempo y que fueron generando condiciones y componentes en los territorios. Y en esto sí creemos que estos sujetos históricos son algo más que una persona que vive en el campo o como que un trabajador que está en el campo. Son los constructores de este proceso histórico. Y eso sí creemos que merece un reconocimiento desde la sociedad a esta historia. Son mucho más que un productor y mucho más que un habitante rural. Son parte de ese proceso histórico que moldeó los territorios para llegar hoy a ser lo que somos. El territorio es entonces un espacio que comprende el suelo, el subsuelo, todo lo que podemos decir, el mundo que hace a lo aéreo, el mundo que hace a lo acuático, y todos aquellos componentes que hacen a los escenarios de vida. ¿Qué comprenden estos territorios? Comprenden todo lo que tenga que ver con el desarrollo económico, el desarrollo social, el desarrollo cultural, el desarrollo político. ¿Y entre quiénes? Bueno, entre esta relación que decíamos, las personas y el ambiente. Y acá aparece un elemento que habría que subrayar: los sistemas sociales y los sistemas ambientales. Uno se relaciona con el otro e interactúan. Los sistemas ambientales son los que sostienen a los sistemas sociales y los sistemas sociales son los que intervienen sobre los sistemas ambientales. De acuerdo a cómo sea esa relación, de acuerdo a cómo se vayan dando este conjunto de formas de intervenir en los ambientes y los ambientes en los sistemas sociales, es que se va a ir dando los dos valores que anunciamos al principio: cómo vamos construyendo mejores condiciones de calidad de vida y cómo vamos construyendo mejores condiciones de sustentabilidad. O los procesos inversos: cómo vamos perdiendo calidad de vida y cómo vamos perdiendo potencialidad de sustentabilidad. Pero dos elementos entonces a tener en cuenta cuando hablamos de territorio. Hay derechos que el propio Estado, derechos sociales, que en capítulos anteriores lo estuvimos viendo, todos esos derechos sociales que tratan de intervenir sobre esos intereses que empiezan a estar en los territorios y que seguramente en algunos casos están en concordancia, pero en otros lados están en pugna, sobre las identidades que van a estar interrelacionándose en esos territorios: indígenas, campesinos, migrantes, urbanos, rurales, y sobre las culturas que van interviniendo en esos territorios. Hay un marco legal que los contiene, que son a niveles nacionales y a niveles internacionales. Después vamos a hacer una miradita sobre esto, pero todo lo que son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales justamente buscan de darle ese marco institucional. ¿Y con qué finalidad? Y bueno, con dos finalidades que se mantienen en el tiempo. Una que tiene que ver con eso aprovechamiento de los bienes naturales y de los recursos para poder seguir generando vida, sostener y multiplicar la vida. Pero que ese aprovechamiento de lo que necesitamos, ese aprovechamiento de los recursos y los bienes que necesitamos, tienen un matiz que hoy cada vez se lo marca con mayor intensidad, que son los bienes y los recursos necesarios. ¿Y por qué acentuarlo de necesario? Porque cuando hay una forma de mirar el territorio y una forma de intervenir en los territorios que rompe equilibrios, que solamente ve la perspectiva de qué
voy a extraer de esa naturaleza y no ver todos los otros componentes, hacen que de lo que debería ser un aprovechamiento de bienes y recursos para el bienestar, termina siendo una forma de generar peores condiciones para que esos bienes y esos recursos, en lugar de generar bienestar, generan, en el menor de los casos, conflictos y en el mayor de los casos, condiciones tan negativas para lo que es la vida que se transforman en elementos nocivos. Entonces decíamos, de los dos finalidades, una era aprovechar los bienes naturales y el otro para generar calidad de vida presente y futuro, que es lo que está contenido en muchos de estos marcos normativos. Cada vez con más intensidad se habla de que no se puede mirar solamente a los territorios como un satisfactor de lo que hoy necesitamos, sino que de lo que se necesita hoy y mañana. Hay pueblos indígenas que tienen planteos muy interesantes en esto porque dice, en sus definiciones ellos dicen lo que usamos hay que pensarlo hasta la 7ª generación. Entonces hay como un criterio de que lo necesario hoy también debe mantenerse en el tiempo hasta la 7ª generación. Bueno, esto nos pone en capaz un primer acento a profundizar, que es la calidad del territorio hace a la calidad de vida de los que integran ese territorio. Y esa debería ser capaz una clave de lectura, una clave de lo que está pasando de lectura para ver lo que está pasando hoy en los territorios, pero también una clave de análisis que nos permita empezar a ver el relacionamiento de los actores que intervienen en ese territorio, cuánto aportan a la calidad de ese territorio y cuánto aportan a la calidad de vida de esos territorios y a la calidad de vida de todos los seres vivos que integran ese territorio, porque una cosa está vinculada con la otra. Decíamos de estos marcos institucionales, estos marcos legales, los derechos económicos, sociales y culturales, los DESC, que se los conoce, y que se le agregan, ahora le decimos los DESCA, porque se le agregan con mayor intensidad todo lo que tienen que ver con los derechos ambientales. Porque se marca el acento de que hoy hay una prioridad a remarcar justamente lo ambiental porque es lo que va a generar que en los territorios se tenga mayor cantidad de calidad de vida o se tenga menor calidad de vida. El ambiente hoy es el que de alguna manera empieza a subordinar lo económico, lo social y lo cultural. O el descontrol que hay sobre las pulverizaciones que se hacen sobre los cultivos a modos intensivos y extensivos, están generando de que hay poblaciones que dejan de estar en el campo porque les insalubre seguir estando ahí. Y los marcos normativos deberían generar entonces que esa calidad de ambiente esté normatizada justamente para no generar que se pierda población rural, con todo lo que eso significa. Atrás de cada población rural que se va perdiendo, se pierde ese proceso histórico, se pierde formas culturales de entender e interactuar con el ambiente, de entender e interactuar con otras personas, de entender e interactuar con la naturaleza. Bueno, estos derechos sociales, económicos, culturales y ambientales también tienen dos características. Una es que están consagrados en nuestra Constitución, por lo tanto el Estado es el encargado, el responsable de que estos derechos se respeten y se cumplan y se implementen. Pero hay que reconocer que el sector empresarial ha marcado mucho el no respeto y el no cumplimiento de muchos de estos derechos que la Constitución y las distintas normativas
establecen que se deberían respetar en los territorios. Entonces, por un lado, el Estado es el responsable al que se le asigna esa responsabilidad para que haga respetar los derechos, y por otro lado, hay actores territoriales, en muchos casos sectores empresariales del agro, los que se los vinculan con, o al menos se los conoce más como los agronegocios, que son los que pueden identificarse, que son los que al menos están respetando estas normativas y que, bueno, están haciendo un aporte negativo, al menos a la calidad de vida y a la sustentabilidad de esa vida en los territorios. El territorio se hace concreto en un espacio. Y acá vamos a nombrar entonces dos grandes dimensiones de estos espacios. Uno es el espacio geográfico. El espacio geográfico, que es una construcción que hace la naturaleza. Los paisajes, el clima, todo lo que es el mundo biológico que se va dando en esos espacios, el ambiente natural, los bienes naturales en la cantidad que se expresan y en qué estado se encuentran. Pero ese espacio geográfico, que es una construcción de la naturaleza, es una forma de hacer el espacio. Cuando ese espacio se demarca, se delimita, esa es una construcción social y política. Ahí podemos hablar de la más grande, cuando se delimita una nación, una provincia, un municipio, o cuando se definen agroregiones, pero esa delimitación, esa demarcación del espacio es la que va definiendo los territorios. Pero entonces, cuando decimos territorio, entender que tenemos estas dos dimensiones: el espacio geográfico, que es una construcción de la naturaleza, y la demarcación de este espacio, que es una construcción político-social. Cuando se demarca el espacio geográfico, empieza entonces a construirse ese territorio. Y aquí aparece un elemento que es el que empieza a marcar las conflictividades. Ese territorio, ¿para qué? ¿Para quiénes y para cuánto? ¿Para cuántos? En ese proceso histórico, territorio y forma de intervenir en el territorio, que lo podemos entender como forma de concebir un desarrollo, siempre estuvieron vinculados a procesos de conflicto. Cuando empezamos a decir los territorios, para quién, para quiénes y para cuántos, aparecen dos elementos. Por un lado, decíamos, esto está muy cargado de conflictividad, porque cuando hay un mismo interés sobre una misma superficie, sobre un monte, sobre un recurso de agua, sobre lo que puede ser el suelo, esos intereses contrapuestos empiezan a generar un conflicto. Pero la conflictividad, o sea, puede haber un conjunto de conflictos por el monte, por el agua, por una superficie de tierra, por una comunidad de personas ocupando esa superficie, por la contención legal o los derechos que puedan esgrimir cada uno de los que están ocupando esa superficie. Una sucesión tiene que ver con la forma en que se comprende estos modelos de desarrollo que van a intervenir sobre los territorios. Entonces los conflictos a veces pueden ser que se solucionen, pero la conflictividad sigue latente, porque de acuerdo a cómo se comprenda el territorio y quienes viven en su interior, de acuerdo a cómo se valoren determinadas cuestiones que hacen a esos territorios, es cómo se va a dar la forma de producir, de ocupar el territorio, de hacer uso de los recursos que ahí se disponen. El territorio entonces es un escenario de poder. Los conflictos de tierra, por lo general, son conflictos por imposición de distintos modelos territoriales. Vamos a usar un ejemplo. Hoy la agricultura industrial, intensiva, extensiva, con una alta carga de tecnología y demás,
tiene una mirada sobre los territorios y ordena esa mirada de acuerdo al modelo de desarrollo que quiere implementar sobre esos territorios. Si miramos hacia aquí podemos encontrar agricultores familiares, campesinos, indígenas, poblaciones rurales, que en muchos casos esa mirada sobre el territorio, esos intereses, son totalmente distintos. Si lo miramos desde la cuestión productiva, ahí aparece una cuestión en la mirada productiva, en esta agricultura industrial, siempre es extensiva, no necesita, tiene que sacar el monte para hacer un cambio de uso de suelo y ponerlo en cuestiones de uso agrario, de uso de cultivos, no necesita que haya poblaciones, no necesita que haya gente, y el interés mayor es qué rentabilidad le saco, qué mayor rentabilidad le saco a ese medio ambiente natural. Y acá no le pongo ni carga positiva ni negativa, sino digo que son la forma de mirar el territorio y los modelos que entonces empiezo a desarrollar para ocuparlos. Si lo miramos desde aquí, la mirada que se hace de los territorios y de una superficie, ahí convivo con el monte porque en esa convivencia con el monte tengo los bienes que necesito, en algunos casos para la alimentación, para la salud, para la energía en forma de leña. Necesito de que haya comunidades rurales, que haya mayor cantidad de vecindad, que haya pueblos rurales. Los mayores intereses no solo están puestos en la relación qué producto puedo obtener para vender o para consumir, sino que aparecen otros elementos que tienen que ver con la vecindad, que tienen que ver con las relaciones culturales propias de ese lugar. Y aquí ya empezamos a encontrar dos perspectivas, dos miradas totalmente distintas que enfocan modelos distintos en un mismo territorio, y lo que entra entonces como una relación de poder es de alguna manera una relación de ver quién se impone sobre el otro. Y denunciado también por muchos actores sociales que se empieza a ver la naturaleza como un objeto de dominio, se empieza a ver que el consumo como una forma de ser, se empieza a ver que en esos territorios empiezan a haber calidades distintas de personas. A ver, y esto es fuerte, esta idea, porque daría la impresión que un empresario que interviene en los territorios, por su rol productivo empresarial, parece que eso se le asignaría un valor distinto como persona que va a intervenir en el territorio, si lo medimos con un indígena o un campesino o un poblador rural que tiene otra mirada del territorio y otra forma de intervenir, otro modelo de intervención. Estas distintas calidades de persona empiezan a transformarse como una cuestión valorativa y que se ve a la hora de reclamar un derecho, que se ve a la hora de tener palabra pública, de tener presencia en los territorios. Donde hay un conflicto hay organizaciones. Esta es una afirmación que hacían organizaciones campesinas indígenas. Cuando uno ve los mapas que se hacen de conflictividad, empieza a ver que donde están los monocultivos, donde están la minería y donde están la explotación de energía, es donde hay mayor conflictividad. Evidentemente esta relación entre territorios y formas y modelos de desarrollo generan alta conflictividad. Las organizaciones, en función cuando hablan de los territorios, la necesidad de entender que hay una deuda pendiente con los campesinos, con los indígenas, con los agricultores familiares, y que la sociedad en su conjunto debería hacer una mirada distinta hacia el agricultor, hacia el campesino y hacia el indígena para facilitar que sigan estando en los territorios. Hoy la realidad lo que está diciendo es que hay un proceso muy acelerado de pérdida de población rural y hay un pedido entonces explícito de decir es necesario que hoy la sociedad haga una mirada distinta del campesinado, del indígena y de los agricultores familiares
para facilitar que sigan estando en los territorios y que tengan las condiciones para poder desarrollar su modelo de desarrollo. Actualmente tenemos mesas de tierra en casi todos los lugares donde hay conflicto, mesas de organizaciones, mesas de diálogos, espacios de articulación multiactoral. Todos estos lugares tratan de integrar a la mayor cantidad de actores posible, la Iglesia, las distintas formas de los estados provinciales, los estados nacionales, tratar de que la mayor cantidad de organizaciones que conforman a una sociedad y a la ruralidad estén presentes, tratar de generar estos espacios para abordar la defensa de los territorios y abordar las cuestiones que hoy se expresan en forma de conflicto. Está claro de que hoy se presenta como una necesidad urgente ver cómo hacemos que la población que ya está en los territorios se mantenga estable y en las mejores condiciones, y la necesidad de repoblar el territorio. Otro elemento que va surgiendo de todos esos espacios, mesa de tierras, mesa de diálogo, espacios de articulación, es la necesidad de reordenar el territorio, con sus ambientes sanos, que puedan seguir brindando servicios vitales al conjunto de la población. Está la ley de reordenamiento, está la ley ambiental, hay propuestas de ordenamiento, pero lo que decíamos hace rato, si no se toma con el conjunto de la sociedad, tomamos la necesidad imperiosa de hacer un ordenamiento territorial y de hacerlo factible y que tenga las mejores condiciones de aplicabilidad, muchos dicen vamos a estar entrando en una situación compleja de calidad de vida y de sustentabilidad. Y el otro elemento que se comenta fuerte en estos espacios es cómo reforzar lo pluricultural que tenemos en los territorios, cómo hacemos un fortalecimiento de las distintas culturas que interactúan, lo pluricultural, en función de generar nuevas conciencias ambientales, nuevas conciencias sociales, nuevas conciencias territoriales. Si las que hoy están teniendo predominio, que tienen que ver con ya un uso excesivo de los recursos naturales, una alta contaminación, una alta tasa de extracción de esos bienes naturales, si no hay una superación de esa conciencia, evidentemente la calidad de vida y la sustentabilidad están amenazadas. Y por último, un renacer como civilización. Y en esto los pueblos indígenas son los que mayor aporte están haciendo. La lógica campesina y la cosmovisión indígena entienden que hay una forma de ser y de ocupar los territorios que supera ampliamente la mirada productiva y comercial de los territorios. Estudios universitarios, estudios académicos, organizaciones de Naciones Unidas, el propio Papa están diciendo, estamos en una crisis de civilización y si no hacemos cambios de o recreación de esas conciencias civilizatorias, estamos en un callejón sin salida. Lo que se ofrece, lo que se espera y se propone desde estos espacios de articulación es que el potencial cultural que nace de esa pluriculturalidad, desde la cosmovisión indígena y desde la lógica campesina, es una oferta que hoy estos pueblos hacen al conjunto de la sociedad y que creemos que puede ser un elemento muy positivo a la hora de intervenir en el tratamiento de los conflictos en los territorios. En estos últimos años se logró construir un puente entre lo rural y lo urbano, entre organizaciones rurales y organizaciones urbanas, entre los que hoy están trabajando lo que se llama un hábitat digno
a niveles urbanos y lo que hoy hablamos de ambientes saludables, lo que hoy hablamos de territorios más sanos, más saludables, se construyeron puentes en donde empiezan a encontrarse organizaciones de los dos lados con visiones comunes, con propuestas comunes, y empiezan a decir, hay espacios, hay formas, hay modos en donde si tenemos mejores condiciones de participación y de protagonismo, podemos hacer aportes significativos para que estos territorios, el tratamiento de la conflictividad en estos territorios, vayan arrimando a mejores condiciones.